Hola, ¿cómo están? Hoy en esta clase, la número 2, vamos a seguir pensando en el objeto de estudio de la didáctica. ¿Y qué es la didáctica como disciplina? ¿No? Eh, Estamos empezando a estudiar una materia que algún motivo, alguna razón, algún sentido debe tener. ¿O no? Entonces, cabe en el comienzo tener una aproximación a eso. Y como vimos en la primera clase, podríamos recapitular planteando que la didáctica tiene como finalidad el estudio de la enseñanza. Algunos otros lo plantean como el estudio de la clase, porque es el espacio en el que se desarrolla la enseñanza, porque hay otro tipo de enseñanza que se desarrolla en otros lados, como en la familia, pero la didáctica se dedica específicamente en la enseñanza en contextos escolares. Entonces algunos lo definen de esa forma, como eh, la práctica de la enseñanza escolar. Bueno, en este primer segmento vamos a charlar un poco más profundamente, los invito a reflexionar un poco conmigo, eh, si es que hace falta un conocimiento específico para poder enseñar. Es decir, dicho de otra manera o visto de otra manera, es ¿qué vamos a estudiar en esta materia? ¿Es necesario estudiar esta materia? Algunos dicen es una pavada, no sirve de nada, porque después la práctica es otra cosa, o después lo importante son las específicas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a traer la didáctica general a nuestra formación? Para empezar a responderla, trabajo que nos va a llevar todo el año, les propongo que pensemos en principio cuáles son las respuestas que en general se dan en relación a si es necesario saber algo específico para poder enseñar algo en la escuela. Porque hay dos tipos de respuestas. Los que piensan que realmente el que enseña tiene una aptitud nata, es decir, nace con esa aptitud que logra transmitir todo lo que sabe y no necesita ningún conocimiento específico, didáctico en nuestro caso. Están los otros que dicen que no hay nada específico que saber, porque en verdad lo que es necesario para transmitir una materia es un conocimiento profundo de la materia. Esas son como las dos grandes respuestas, ¿no les parece? Em, bueno, vamos a tratar de responder un poco estas dos cuestiones que a primera instancia yo diría que son insuficientes. Pensemos en ese docente intuitivo, en ese docente que tiene aptitudes comunicativas. Eh, Sin duda que tenerlas favorece mucho el aprendizaje, pero ahora todo un sistema educativo puede valerse de esas personas que tienen aptitudes específicas para la comunicación, alcanza para que en todos los rincones del país se pueda eh, llevar a cabo la tarea educativa. Por cierto que no. Eh, por otro lado, uno puede tener la aptitud comunicativa y por cierto no dominar suficientemente el saber sobre la materia. Por el otro lado, podríamos pensar, bueno, ¿qué hay del lado del que domina la materia? Y es cierto, quien domina mucho la materia tiene una buena condición para esperar que esa enseñanza suceda. Ahora, también hemos visto, eh, la, hemos tenido la impresión muchas veces de que hay profesores que dominan la materia, pero nadie les entiende nada. Entonces, ¿en qué consiste el conocimiento didáctico? ¿En qué consiste o cuáles deberían ser ese conjunto de conocimientos que rodean la transmisión del conocimiento y el acto mismo de la transmisión para lograr la enseñanza? Pero para eso nos tenemos que detener un poquito, avanzar un poquito en el concepto de enseñanza. Enseñanza no significa únicamente
la acción que el docente desarrolla sobre el estudiante, sino que en ese proceso de la transmisión sucede un aprendizaje. Y esa segunda parte es decisiva para poder evaluar realmente los conocimientos necesarios. Efectivamente, los profesores intuitivos pueden ser muy atractivos, pueden ser grandes animadores de la clase e incluso pueden llegar a contentar a todos sus estudiantes y cuando termina la clase salen todos contentos, pero eso no significa que se haya producido la finalidad del acto educativo, que es el de la enseñanza. Así que, bueno, ahí tenemos ya una objeción a quienes son partidarios de que no hace falta estudiar didáctica para poder enseñar, porque en realidad lo que se necesita es gente apta para la comunicación de saberes. Por otro lado, bueno, siguiendo con esta reflexión sobre la enseñanza, hemos dicho que no estamos hablando de cualquier enseñanza, sino de enseñanza escolar. Y la enseñanza escolar no se asimila a la enseñanza individualizada de un maestro particular. Es decir, el contexto escolar le agrega toda una cantidad de cosas alrededor que tiene que ver mucho y va a influir muchísimo en el armado de las propuestas del maestro. Y esto es un saber aparte. Poder trabajar en equipo con otros docentes, elaborar proyectos pedagógicos, didácticos, armar y rearmar el plan de estudio para llevarlo a cabo en la escuela, exige unos conocimientos y un oficio que se va a desarrollar inicialmente y con el tiempo, y excede la capacidad de animación en el momento de la clase. También cuando hablamos de enseñanza escolar, lo que estamos queriendo decir es que el conocimiento profundo de la materia no siempre alcanza para poder plantearle a los estudiantes, de acuerdo al nivel educativo o al grado educativo en el que estén, una versión adecuada al momento que están pasando los estudiantes. Es decir, no estamos hablando de la universidad donde hay o en el Instituto de Formación Docente donde hay un nivel de formación que exige una experticia. Estamos hablando de un conocimiento para el ciudadano, para el hombre de la comunidad, que necesita esos saberes para interactuar. Por lo tanto, el docente no solamente tiene que saber su materia, sino que tiene que tener la plasticidad para reelaborar el lenguaje de su ciencia y hacerlo accesible a distintos públicos. Y esto de los públicos nos lleva a otra de las cuestiones que tiene que saber el docente, que es el de conocer a los otros públicos. Es decir, de tener herramientas de investigación sobre los sujetos a los que está destinado su acción educativa. No es lo mismo educar en un área rural, no es lo mismo educar en un primer ciclo que en un tercer ciclo, ni hablar en el nivel inicial o en el secundario. Nosotros nos vamos a centrar en el estudio de nivel primario, pero aún así las distancias en el nivel primario son bastante amplias, desde los niños de primer grado a séptimo. Entonces, no alcanza con saber profundamente la materia. Lo que nosotros necesitamos de los docentes es que puedan elaborar versiones distintas o versiones adaptadas a los públicos a los que está destinada su acción. Y además, para que eso pueda suceder, necesitamos obviamente indagar en los sujetos, para los cuales obviamente las disciplinas como la psicología, la sociología, la psicología social nos van a servir muchísimo. Al mismo tiempo que también el saber el saber en profundidad de la disciplina, que nos permite que estas nuevas versiones que creamos para estos públicos no alteren el rigor de la ciencia. No estamos, por ejemplo, estamos hablando de a veces esas adaptaciones donde el conocimiento se banaliza y con el afán de que sea entendible, en realidad lo estamos cambiando de una forma que sería inaceptable a la vista de la ciencia actual o de las disciplinas actuales. Entonces,
habría como tres factores finales que son importantes no olvidar como fundamento de por qué tenemos que enseñar didáctica. Y estos temas no son simplemente algo que va a pasar así de largo, sino que de alguna manera estructuran este programa que vamos a trabajar a lo largo del año. Que es que en la educación, en la educación que se desarrolla en nuestras escuelas, no únicamente se enseñan contenidos académicos, sino que simultáneamente a eso suceden un montón de otros fenómenos que también el docente tiene que estar preparado y que suceden simultáneamente con la enseñanza de esos contenidos académicos. Es decir, que mientras enseñamos matemática, los chicos se forman en actitudes, en valores, en ciertas actitudes en relación al conocimiento también. Todo esto implica un saber que va más allá de la disciplina académica de la que estamos hablando. Por otro lado, el conocimiento de los propios estudiantes. El trabajo que materias como constitución de la subjetividad, aprendizaje, sujeto de la educación primaria y así en otros módulos de este plan de estudio, ustedes irán abordando sucesivamente una aproximación a herramientas que les permitan después en el trabajo de la práctica elaborar versiones del saber que permitan que ustedes puedan transmitir el conocimiento como lo han podido pensar. Y entonces, por último, finalmente, el otro aspecto que trasciende el conocimiento de la disciplina o las aptitudes de docentes para la animación de una clase es que el docente no solamente enseña en la escuela, sino que es un compañero, es un trabajador de otros, que trabaja junto a otros docentes, que tiene una relación con el sistema educativo, que tiene una relación con los otros sistemas sociales como el sistema de salud, el sistema de justicia, el sistema de desarrollo humano, y de alguna manera participa de todas las políticas públicas en relación a la infancia y que por eso requiere una formación más amplia que está íntimamente enlazada con la tarea de la enseñanza. Así que bueno, como para comenzar, podríamos llegar a la conclusión de que la didáctica posee un conocimiento, un cuerpo de conocimientos y una serie de metodologías que es preciso estudiar para poder realizar la enseñanza de la mejor manera y poderla comprender. Así que vamos a dejar por acá este primer segmento para que podamos hacer una síntesis que la vamos a volcar en uno de los puntos del cuestionario que están planteados en la consigna.